Habiendo configurado RedScreen para este análisis, vamos a la pestaña de energía y comenzaremos especificando la carga eléctrica y el sistema de energía del caso base para satisfacer esa carga, es decir, el generador diésel. Para repasar los requisitos eléctricos son 6 kWh al día de electricidad CA con un pico previsto de 10 kilovatios y el sistema debe suministrar energía un mínimo de 8 horas al día. Si no instalamos un sistema fotovoltaico, el caso base sería un generador diésel. El diésel cuesta $4.80 por galón entregado en este sitio, es decir, algo más de $1.25 el litro. Necesitaremos un generador diésel capaz de suministrar la carga máxima, por lo que su potencia será de 10 kilovatios. Un generador diésel para operaciones de potencia principal puede costar unos $10,000 instalado. Se pueden encontrar generadores más baratos, pero suelen ser para operaciones de reserva o respaldo, que no tienen la misma vida útil que un generador diésel de potencia principal. Voy a suponer que el mantenimiento costará alrededor de $400 al año. Eso incluye cambiar los filtros de aceite, cambiar el aceite, cambiar los filtros de aire, cosas por el estilo. Funciona alrededor de 3,000 horas al año, así que estoy asumiendo que solo va a funcionar 8 horas al día. Su vida útil típica es de 20,000 horas. Ahora bien, esa es una vida útil típica en condiciones ideales de funcionamiento, y estas no son ideales porque nuestra carga promedio va a ser muy baja. Tenemos un generador diésel de 10 kilovatios y 6 kilovatios hora al día de carga promedio en corriente alterna. Si la carga promedio es extremadamente baja, esto reducirá la vida útil. Sin embargo, vamos a suponer que va a durar esas 20,000 horas. El costo de sustitución va a ser de $8,000. La diferencia con el costo inicial es que ya tendremos todo el equilibrio del sistema en su sitio, así que solo tendremos que retirar el generador viejo y colocar el nuevo. Las preocupaciones son, como he mencionado, que el bajo nivel de carga promedio afectará a la longevidad y también afectará a la eficiencia. Será muy ineficiente. Sin embargo, vamos a ignorar estas dos cosas. Vamos a ver si podemos sacar una conclusión sólida sobre el sistema fotovoltaico suponiendo el mejor caso para el generador diésel. Si podemos llegar a la conclusión de que el sistema fotovoltaico es mejor, entonces esa conclusión se mantendría incluso en circunstancias más realistas donde la longevidad y la eficiencia del generador diésel sean peores debido al bajo nivel de carga. Volviendo a la pestaña Energía, vemos que hay mucho que hacer aquí. Afortunadamente, los elementos de este menú están indicados o etiquetados como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, lo que nos orienta sobre cómo proceder. Y observaremos también que los elementos de este menú tienen una fuerte correspondencia con los elementos de este panel de navegación. De hecho, parecen más o menos idénticos en este momento, excepto por los elementos aquí donde encontramos el signo más. Así es como podemos añadir elementos adicionales a esto. Por ejemplo, el caso propuesto aquí, si queremos añadir un inversor y una batería, hacemos clic en esa opción y se añadirá una línea a este caso propuesto aquí. Así que vamos a ir al paso 1 aquí, hacer clic en electricidad y combustibles. Resulta que ya estamos allí. El combustible que está disponible por defecto en RedScreen es el gas natural. No necesitamos gas natural, así que podemos dejarlo e ignorarlo o cambiarlo por un combustible que sí necesitemos. Y un combustible que sí necesitamos es el diésel número 2 y estamos tratando con diésel en unidades de galones. Así que voy a hacer clic en eso y voy a poner el costo del diésel que son $4.80
por galón. Si quisiera añadir más combustibles, podría hacer clic en este signo más de aquí y se podrían añadir otros combustibles, pero no necesitamos ningún otro combustible, así que voy a borrar esto. Y si quieres ver un poco más de información sobre el combustible, puedes hacer clic en esta flecha hacia abajo aquí y ver su poder calorífico y el precio del combustible en términos de dólares estadounidenses por kilovatio hora de energía en el combustible. Puede parecer una forma un poco extraña de verlo, pero nos permite utilizar una unidad común, el kilovatio hora, para muchos tipos diferentes de combustibles y comparar el costo de la energía contenida en ese combustible entre una gama de combustibles. No necesitamos hacer eso aquí. La electricidad está aquí. Esto es para la electricidad de la red. No tenemos electricidad de la red disponible en este sitio, presumiblemente. Por eso estamos haciendo un sistema fuera de la red, pero no puedo hacer que esto desaparezca, así que voy a ignorarlo. No va a desempeñar ningún papel en nuestro análisis. El siguiente paso es ir al sistema eléctrico de potencia y características de la carga, así que voy a navegar haciendo clic en ese elemento en el panel de navegación aquí. Veo que aquí tenemos el caso base del sistema de potencia. Aquí es donde introduzco las características de mi generador diésel y debajo las características de carga, tanto para el caso base como para el caso propuesto. Vamos a rellenarlo. Para la tecnología tenemos estas opciones que mencioné en la presentación inicial: electricidad de la red, motor a pistones, turbina a gas u otros. Así que voy a dejarlo en motor a pistones, que podría ser un motor diésel o de gas natural o de gasolina. Aquí solo tenemos una opción porque solo hemos definido un combustible. Si tuviéramos otros combustibles, podríamos encontrarlos aquí, pero ese es el único combustible que hemos definido, así que aquí está asumiendo que vamos a utilizar eso. Para la capacidad es una unidad de 10 kilovatios. Esta es una celda gris. Las celdas grises están ahí solo con fines informativos, por lo que podría introducir cualquier cosa allí y no afectaría los cálculos. Redskrin no necesita saber el tamaño del motor reciprocante para los cálculos que hace. Es un modelo simplificado. Aquí llegamos a algo un poco más difícil de introducir. Se trata del rendimiento calórico, es decir, los kilojoules de energía de combustible necesarios para generar 1 kWh de electricidad, y también podemos especificarlo en términos de unidades térmicas británicas, o BTU de energía de combustible necesaria para generar 1 kWh de electricidad. Hay dos maneras de obtener esto, o al menos dos maneras. Una es calcular el consumo de combustible del generador, digamos en galones por hora, y convertirlo en galones por kilovatio hora, y luego convertir los galones de combustible en kilojoules de energía contenida en ese combustible. Entonces, esa sería una forma de llegar al rendimiento calórico. Aquí tenemos otra opción. Podemos pasar el cursor sobre el texto del rendimiento calórico, aquí, y verás que aparece este pequeño signo de interrogación. Si hago clic se abre la ayuda y hay una descripción de lo que significa el rendimiento calórico y las condiciones en las que se mide. Así que aquí hay información realmente útil, así como algunas tablas que pueden ayudarnos a seleccionar los rendimientos calóricos típicos para distintos tipos de equipos. Y aquí está para los motores alternativos de menos de 6 megavatios, utilizando el poder calórico superior. ¿Qué es lo que voy a utilizar aquí? Porque eso es lo que he seleccionado en la configuración. Y se puede volver atrás y verificar si quieres.
Así que aquí está el gráfico que aparece. Puedes ver la capacidad de nuestro generador diésel o nuestro motor alternativo en el eje horizontal y el rendimiento calórico en el eje vertical. Así que podemos ver que nuestro generador diésel de 10 kilovatios va a estar justo en el extremo izquierdo, aquí. Así que algo alrededor de 13.000 kilojoules por kilovatio hora. Si buscamos los valores típicos de consumo de combustible para un generador de 10 kilovatios y hacemos la conversión que he mencionado, veremos que resulta ser aproximadamente 13.000. Los costos anuales de operación y mantenimiento no tienen en cuenta la sustitución del generador diésel, solo corresponden a los $400 anuales que vamos a pagar para mantenerlo en buen estado de funcionamiento. La siguiente parte son las características de la carga. Se nos dan celdas para introducir los requerimientos de electricidad en el caso base y el caso propuesto, tanto en DC como en AC. No tenemos un requerimiento de electricidad DC, solo tenemos un requisito de SEA, así que voy a dejar estas celdas en blanco. Y para nuestro análisis el requerimiento de electricidad es el mismo tanto en el caso base como en el caso propuesto, así que introduciremos esos 6 kilovatios hora al día aquí para ambos. Por último, está esta correlación de carga con recursos intermitentes, así que esto solo es aplicable en el caso propuesto y nos permite especificar si existe una correlación entre la disponibilidad de energía renovable en el caso propuesto y la carga. Así, por ejemplo, en el caso de la energía solar, si tuviéramos una carga de iluminación que solo se encendiera por la noche, la correlación sería obviamente negativa, porque la carga se enciende cuando no hay energía solar disponible. Por el contrario, si se tratara de un ventilador que solo se encendiera cuando hubiera una fuerte radiación solar o que solo se encendiera cuando hubiera radiación solar, sería positiva. Aquí probablemente podemos asumir que las cargas van a ser una mezcla de cargas diurnas y nocturnas, así que vamos a utilizar el cero indicando que no hay correlación entre las dos. Y con esto tenemos aquí un resumen de la carga anual tanto en el caso base como en el caso propuesto. No hay diferencia entre ellos porque no hemos cambiado la carga del caso base al caso propuesto. Así que aquí hay algunos costos iniciales incrementales que podríamos introducir si hubiera algún tipo de proyecto que hiciéramos como parte de este proyecto, como medidas de eficiencia u otras que condujeran a una disminución o a un aumento del consumo de electricidad del caso propuesto. Sin embargo, aquí no se contemplan proyectos de este tipo, así que voy a dejarlos en blanco. Costo de cero como se supone ahí. Por último, está la carga máxima anual. Este es el pico de carga de 10 kilovatios que nos han dicho que esperemos. Así que voy a entrar ahí. Verás que nos hemos saltado algunas cosas aquí. La más importante es el método. Así que verán los botones de método 1, método 2 o incluso método 3 en varios puntos de Red Screen. Ellos nos permiten seleccionar si hacemos un análisis simplificado con el método 1 o un análisis más detallado con el método 2 o un análisis aún más detallado con el método 3. Así que, en esta pantalla en particular, si selecciono el método 2, me permitirá especificar nuestra carga, no solo en términos de la carga total, sino línea por línea, con diferentes elementos. Así que podría decir, bueno, tengo parte de mi carga debida a una bomba de agua, y podría indicar si es CA o CC, la correlación de carga de recurso intermitente, cuál es la potencia de la carga, cuántas horas al día se utiliza, días a la semana, etc. Y luego puedo añadir otra línea y construir mi carga a partir de los elementos de línea de esa manera. Luego se sumarán y me proporcionará una carga total allí. Sin embargo, no es necesario aquí, así que voy a volver al método 1. Aquí también hay un pequeño botón. Si nuestra carga es de bombeo de agua, podemos hacer clic en él
y aparecerá un formulario para estimar las cargas de bombeo de agua. Y por último, aquí hay un porcentaje del mes utilizado. Si nuestro sistema solo va a utilizarse durante determinados meses del año, podemos seleccionarlo y especificarlo. Una vez especificada la carga en el caso base y en el caso propuesto, así como los detalles del sistema eléctrico del caso base, es decir, el generador diésel, en el siguiente video podemos pasar a especificar el inversor y la batería del sistema fotovoltaico.